Gracias por dar clic en este video, ahora solo disfruta y suscríbete y apoya a este canal comprando una membresía, enlaces abajo. Capítulo 4. Alex se despertó un día más y los rayos del sol le perforaron los ojos cansados. Fácilmente podría haber bloqueado la luz, pero decidió no hacerlo, encontrando valor en levantarse con la primera luz del amanecer. Ya ha pasado una semana, no, murmuró, sentado. De hecho, había sido una semana agitada. Lleno de altibajos, de ser enviado a un mundo peligroso con un sistema empeñado en hacerlo aún más peligroso. A todo el cambio de estilo de vida con respecto a su vida anterior, que ciertamente no recordaba mucho, aunque sabía que no estaba viviendo la vida de un multimillonario allí. Ese también había sido solo el comienzo de la semana. Realmente no había descanso para los miembros de la fundación y él, como miembro del Comando O5, no era diferente. Resultó que si se toma a personas que están totalmente interesadas en contener objetos SCP, entonces se las genera en un universo sin esos mismos objetos SCP. Lo cual estaban seguros de que deberían haber contenido en su sitio, querían una respuesta. Solo él podía darles respuestas. Flashback. En la cómoda silla de su búnker de mando privado, Alex se sentó y abrió un aviso en los sistemas de la fundación. 1. Esperaba que su propio sistema de alguna manera le hubiera resuelto esto, pero aunque parecía que los miembros de la fundación no cuestionaron su cambio al MCU, todavía cuestionaron la pérdida repentina de SCP en la contención y la eliminación de toda la base de datos de SCP. Llevaba unos días presionando para que se tomara una decisión sobre este asunto, sin saber cómo abordarlo adecuadamente. Sin embargo, ya no podía ignorar los gritos de respuesta. Hoy en día no se puede confiar en que los sistemas hagan su trabajo. Alex maldijo en voz baja. Sistema, ¿cuántos puntos tengo? Dean, el anfitrión tiene 954 puntos, sigue trabajando duro por la gloria de la fundación. Finalmente se estaba acercando a la cantidad que necesitaba para convocar su próximo SCP. Dada la cantidad que ganó, determinó que cada entrada al SCP que hizo le daba 10 puntos. No fue mucho, pero al menos era algo que podía hacer si necesitaba solo los últimos puntos, aunque había tantas cosas del MCU en las que podía hacer una entrada. Muy bien, terminemos con esto y esperemos que lo compren. Rezó en su corazón mientras comenzaba a escribir. Aviso de prioridad A 543 B12 A 11. A todos los directores del sitio con autorización de clase 4. Por boca del Consejo Unánime de los 5, le informamos que se ha producido un escenario de reestructuración de la clase CK. Debido a esto, la Fundación ha perdido la posesión de todos los objetos SCP que estaban en contención antes del evento. Todos los sitios deben permanecer en alerta máxima y estar listos para contener cualquier SCP que resurja. Se ha confirmado el uso exitoso de SCP-3022 y todos los archivos SCP se han restaurado a la Fundación. Debido a la incertidumbre que rodea al evento de clase CK, estos archivos deben tomarse solo como una guía aproximada hasta que la información pueda verificarse mediante pruebas adecuadas. Aún no se ha establecido contacto con todos los sitios de la Fundación y todos los sitios deben estar listos para ayudar cuando sea necesario. Seguro. Contener. Proteger. Firmado. O5-1. Alex revisó el aviso que había preparado, plenamente consciente de que este curso de acción aumentaría significativamente su carga de trabajo, pero también creía que era crucial para mantener la lealtad y dedicación de la Fundación a su misión. Al menos podría plantear la cuestión de explicar las cosas a los directores del sitio, dejándolo libre de preocuparse por otras cosas. Diseñó cuidadosamente el aviso para que pareciera que se originó en todo el Consejo O5, sin revelar que él, Alexander Ritchie, era la única persona que tenía el control. En verdad, solo los miembros de Alpha 1 y los directores de sitio de clase 5 estaban al tanto de su condición de O5-1.
El resto del personal de la fundación creía que Alexander Ritchie era simplemente el asistente de O5-1 y portavoz del consejo. Mucho secreto y paranoia. Alex susurró mientras cambiaba la autoridad necesaria para acceder al archivo SCP-3022. Ya que no quería que nadie saliera corriendo y leyera sobre su uso y posiblemente cuestionara la autenticidad de su afirmación. Alex envió el aviso y compartió la base de datos proporcionada por el sistema con el resto de la fundación. Se inclinó hacia atrás y cerró los ojos, no queriendo ver uno tras uno los pocos sitios que tenía, y todos comenzaron a informar que estaban en alerta máxima. Aunque como las advertencias provenían de todos los parlantes a su alrededor, no pudo ignorarlas y al final tuvo que apagar la alarma, aunque las luces rojas parpadeando de los monitores no se detuvieron. Dean, el sistema está satisfecho con la forma en que Host abordó la crisis actual ante la Fundación y se ha liberado una recompensa única. El sistema está concienciando al anfitrión de que no otorgará más recompensas por acciones similares. El anuncio del sistema tomó a Alex por sorpresa, y no pudo evitar maldecir ya que el sistema fue consciente del maldito problema todo este tiempo. Sin embargo, en lugar de arreglar las cosas por sí mismo, necesitaba destrozar su pobre cerebro para encontrar una posible solución. Maldito sistema inútil mío, al menos dame una buena recompensa por esto. Alex dijo que cuando hizo que el sistema le enviara la recompensa. Dean, el anfitrión ha sido recompensado con SCP-3022 por su dedicación a mantener unida a la Fundación, sigue trabajando duro por la gloria de la humanidad. Dean. El sistema ha detectado un SCP no contenido. Se pide al anfitrión que lo coloque en contención lo antes posible para obtener la recompensa. Al observar las dos notificaciones, Alex miró hacia abajo y encontró que SCP-3022 se materializaba en su regazo. Ciertamente vale la pena salvaguardar estrechamente a este SCP, resolvió, levantándose rápidamente para asegurar el SCP en una bóveda de repuesto dentro de su ala de contención. Tampoco pudo evitar notar que, al igual que el anillo, este objeto no aparecía como un objeto contenido como las otras tres recompensas de clase segura. Claramente, había algún tipo de diferencia subyacente aquí que aún no había comprendido. Flashback terminado. Sistema, ¿cuántos puntos tengo ahora? Alex susurró en voz baja mientras vestía otro de sus trajes negros hechos a medida. Dean, el anfitrión tiene 1814 puntos básicos, sigue trabajando duro por la gloria de la Fundación. Alex no pudo evitar sonreír al escuchar ese número. Faltaba menos de una semana para el primero y tenía puntos más que suficientes, por lo que no tenía que preocuparse. Poner a SCP-3022 en contención le había reportado algunos puntos. Pero la verdadera recompensa había sido mezclar algunos SCP nuevos de MCU en la base de datos mientras fusionaba los suyos con la Fundación. Pudo confirmar que al hacerlo otorgaba 90 puntos por cada nuevo objeto Marvel. También estaba la nueva base de clase 3 en Suecia que obtuvo como recompensa. No era mucho, pero en ese momento necesitaba bases por todas partes. El único inconveniente de haber hecho esto es que, si bien todas las bases están en alerta máxima, están quemando aún más dinero. Además de mentir a la Fundación, también había estado trabajando duro para intentar conseguir más fondos para ello. La semana pasada, gastó más de $175 millones para contener un único SCP de clase segura y apoyar el cambio a la alerta máxima. Luego estaban los pocos miles de millones gastados en invertir en algunas empresas que sabía que terminarían ganándole más en el futuro. Tanto trabajo, tan poco tiempo. Alex murmuró mientras se sentaba a su mesa a desayunar. Al mirar la pila de periódicos que había a su lado, pudo ver que Tony y su hijo secreto todavía eran noticia de primera plana. Todavía estaba triste por no haber podido obtener ninguna fotografía o grabación de su reacción. La historia había sido tremendamente popular, pero no pudo evitar imaginar cuánto más habría sido si se hubiera anunciado como Iron Man. Parecía poco probable que la historia saliera de portada al menos una semana más.
Y eso fue solo mientras alguien no volviera a avivar las llamas. Con Tony. Tony Stark, el hombre más brillante del mundo, por no hablar de los más ricos y guapos, no había pasado unos buenos días. Todo empezó una mañana, cuando casi todos los periódicos publicaron una historia sobre él como padre de un hijo secreto. Ahora bien, no era que Tony no participara en muchas actividades que pudieran resultar en tal cosa, pero siempre tenía cuidado, maldita sea. Pepper ni siquiera había querido hablar con él si no se trataba de trabajo durante los últimos días. Maldita sea, si no fuera porque demandar a todas las agencias de noticias del mundo sería demasiado trabajo, lo haría. Seas quien seas, te atraparé por iniciar este maldito rumor. Tony juró al ver que todos los medios del mundo todavía se estaban volviendo locos con esta historia. De hecho, entre su círculo cercano, solo Obadiah Stane parecía estar contento con la noticia, ya que había aumentado las acciones de la empresa. Y parecía seguro de que no caería cuando la historia finalmente saliera del centro de atención. Tony estaba medio seguro de que Obadiah podría incluso estar alimentando el rumor él mismo a estas alturas. 3. Con Alex. Con solo unos días restantes antes de la próxima convocatoria de SCP, Alex decidió no iniciar ningún proyecto nuevo hasta que se gestionara esta tarea crítica. Sin embargo, esta decisión no significó un respiro de sus deberes, ya que estuvo constantemente comprometido tanto con la familia Ritchie como con los asuntos de la fundación. Ahora de regreso en su búnker de control, Alex supervisó diligentemente a los agentes y site de la fundación. El estado de alerta máxima para los SCP había llevado a la identificación de varias pistas potenciales dentro de la MCU. Si bien aún no se habían asegurado objetos de SCP, sus agentes estaban siguiendo activamente las pistas. Es reconfortante verlos sobresalir en sus roles de forma independiente. Mientras tenga más agentes encubiertos en S.H.I.E.L.D., debería poder obtener SCP debajo de sus narices. Después de todo, son las personas que normalmente se ocuparían de esas cosas. Alex pensó con una sonrisa en su rostro ante la imagen en el rostro de Fury mientras se partía la cabeza sobre quien estaba jugando con él. Habla del diablo, y él aparecerá. Parecería que Fury ha puesto sus ojos en una pequeña araña. Alex reflexionó mientras leía un correo electrónico de uno de sus pocos agentes encubiertos en S.H.I.E.L.D. que decía que Fury estaba apuntando a una viuda negra. No pasará mucho tiempo antes de que ella se una ahora. Alex contempló su estrategia con respecto a Natasha Romanoff. ¿Debería intervenir y reclutarla antes de que se uniera a S.H.I.E.L.D., tomando la ruta más segura pero menos ventajosa? ¿O debería esperar su alistamiento en S.H.I.E.L.D., optando por un enfoque más arriesgado pero más gratificante? Envió un mensaje a su agente, indicándole que siguiera de cerca la situación e informara de cualquier novedad. Mientras tanto, continuó su trabajo como de costumbre. Su atención se centró en un agente que pudiera ayudarle con una tarea específica que tenía en mente. Mañana es el gran día, Finalmente, traeré otro SCP aquí, 6 seguros hasta ahora. Debo admitir que esta vez quiero uno de Euclides. Alex pensó para sí mismo mientras yacía en su lugar favorito cerca de la piscina con una copa de vino. Simplemente observó el patio vacío y dejó que su mente divagara. Señor, el juego comenzará pronto. Se acercó un guardia y dijo desde una distancia respetuosa. Lo estaré viendo desde aquí. Alex respondió perezosamente. Mientras sus subordinados se ponían a trabajar sacándole una pantalla plana. Pronto, la tranquilidad relajante se vio rota por el sonido del partido de fútbol, el verdadero negocio, no ese estúpido americano. Mira eso. Alex dijo, señalando la pantalla donde se podía ver a miles de personas llenas de alegría y abrazándose salvajemente mientras su equipo marcaba un gol. Por eso lo hacemos, para proteger a los civiles y mantenerlos ignorantes de los peligros que existen para que puedan disfrutar de su vida. Les dijo a los guardias escondidos a su alrededor. Disfrutó viendo el partido, pero no pudo evitar sentir que verlo solo después de que el partido había concluido no era exactamente lo mismo.
Habría preferido verlo en vivo. Sin embargo, como miembro del Consejo de los Cinco, no se le permitía hacer tal cosa. Todo lo que veía tenía que ser examinado primero por el personal de la fundación, para asegurarse de que no viera accidentalmente una foto del tipo tímido. Incluso su aplicación de noticias era algo creado y controlado por la fundación, mostrándole solo lo que era seguro. Esto conllevaba el riesgo de que la fundación pudiera mantenerlo inconsciente de cosas que no querían que supiera. No es que hubiera muchas posibilidades de que eso sucediera, dado el gran número de personas que tenían que participar en un plan de este tipo. A la mañana siguiente, después de un abundante desayuno, Alexander Ritchie, O5, uno y el nuevo outsider del mundo de las maravillas se encontró en su búnker personal y terminando el trabajo más importante de la fundación que quería quitar antes del evento principal de hoy. Ya casi termino aquí y luego, podemos hacerlo. 2 horas más tarde, con un indicio de aprensión, Alex rompió el silencio. Sistema, convoque un SCP aleatorio para el mínimo mensual, por favor. Dean. Entendido, anfitrión, espere mientras se convoca el SCP aleatorio. Dean, advertencia. Anfitrión, ya ha aparecido un SCP en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Por favor, que sea bastante simple, Euclides. Alex oró mientras contenía la respiración. Dean, advertencia, ha aparecido SCP Redacted. Al escuchar la alerta, Alex solo pudo reunir 3 palabras. Joder, un Keter. Capítulo 5. Dean. Advertencia. Anfitrión, ya ha aparecido un SCP en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Por favor, que sea bastante simple, Euclides. Alex oró mientras contenía la respiración. Dean. Advertencia. Ha aparecido SCP-169. Al escuchar la alerta, Alex solo pudo reunir 3 palabras. Joder, un Keter. Su respuesta subrayó la gravedad de la situación mientras se preparaba para las complejidades asociadas con la contención de un SCP clase Keter. Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener sitio 169, una instalación de la Fundación de clase 4 en Filipinas. 50 personal de combate clase B, 5.000 personal de combate clase C, 250 personal de investigación, 1.000 personal administrativo y 150 personal de mantenimiento. Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener sitio 300, una instalación de la Fundación clase 3 en Chile, 500 efectivos de combate clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. Dean, felicitaciones al anfitrión por obtener sitio 053, una instalación de la Fundación de clase 3 en Brunei, 500 efectivos de combate clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. Dean. Anfitrión ha sido premiado con 500 buques de guerra pertenecientes a la Fundación. Al mirar las cosas que recibió solo por convocar a este SCP, Alex casi estaba babeando al pensar en las recompensas que ganaría si conseguía que este SCP fuera puesto en contención. Sin embargo, ese sueño solo duró hasta el momento en que leyó la información sobre el objeto SCP de la base de datos y casi rompió a llorar cuando descartó el sistema. Momentos después, comenzaron a sonar alarmas desde su computadora cuando los nuevos sitios recibirían su aviso sobre el evento de clase CK y rápidamente seguirían el orden interno. Sistema, ¿por qué debes atormentarme así? Sin embargo, el sistema no tuvo respuesta para esto y simplemente lo dejó lidiar con la mala noticia, el hecho de que este mundo tenía otra forma posible de encontrarse repentinamente con un rápido fin. O porque, por supuesto, el primer SCP que convoqué sería una clase segura e inútil,
solo que la próxima sea una clase de Keter tan peligrosa que pueda causar múltiples tipos de eventos de clase K mientras duermes. Alex maldijo en su corazón y culpó a este sistema suyo roto por hacerlo así. Claro, solo pídeme que contenga un SCP incontenible, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no coloco un SCP del tamaño de un maldito continente en contención? Alex pasó la siguiente media hora desahogando su frustración en su búnker antes de que una nueva alerta devolviera su atención a su computadora. ¿Y ahora qué? Se quejó, pero de todos modos le prestó toda su atención. Así que ya confirmaron la presencia de SCP-169, bueno, son más útiles que mi maldito sistema, eso es seguro. ¿Por qué mi herramienta de localización de SCP, tan útil, es tan útil para informarme que SCP-169 está en la Tierra? Me importaría en absoluto si estuviera en cualquier otro lugar. Así que sí, gracias por ser tan específico. Con un suspiro, Alex simplemente informó a los sitios que vigilaran el objeto SCP y no permitieran que nadie más viniera y molestara a su gigante dormido. Fácilmente podría imaginar a Hydra tratando de hacer algo que terminaría despertando al Leviatán mientras se esforzaba por promover sus pequeños objetivos. Supongo que podría volver al trabajo y no conseguir ninguna acción de 169. Este mes se tratará de ampliar la familia Ritchie. Eso y abordar el trabajo cada vez mayor de la fundación. Kamar Taj. Alexander y la fundación no fueron los únicos que captaron la apariencia de una criatura tan grande como SCP-169. No, en lo alto de una montaña nevada estaba sentada una mujer cuyos ojos se abrieron de golpe en el momento en que el sistema de Alex le informó que el SCP estaba en el mundo. La mujer calva rápidamente cerró los ojos y volvió a sumergirse en la meditación mientras buscaba la fuente de la perturbación que acababa de sentir. ¿Una fuente de vida tan fuerte?, exclamó en estado de shock e incredulidad al sentir una enorme fuente de energía vital, mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Rápidamente se levantó y formó un portal dorado. El anciano, el hechicero supremo, se paró en el aire sobre el océano y miró hacia abajo. Sus ojos atravesaron fácilmente las aguas para contemplar a la colosal criatura que se encontraba debajo. Sorprendida, luchó por comprender su inmenso tamaño. Esto es imposible. La forma en que está tendido, casi como si hubiera estado allí durante innumerables años. Susurró porque no podía creer que esta criatura hubiera estado aquí mucho antes de que ella naciera y nunca se había dado cuenta. ¿Por qué nunca he visto algo así en todos los futuros que he visto?, se interrogó a sí misma antes de sacudir la cabeza y salir por un portal dorado. Sin saber nunca que alguien la había visto y que se enviaría un informe sobre ella a un hombre misterioso en Nueva York. Sitio 001. Alex estaba terminando la entrada de SCP para cierto hechicero calvo que había asustado a sus agentes ese mismo día. Al final, no tuvo más remedio que prometer poner a disposición el archivo ultrasecreto del SCP que se había detectado por encima de 169. Para ello, solo necesitaba escribir primero un archivo de este tipo. SCP-10777. Clase de objeto, Taumiel. Procedimientos especiales de contención, SCP-10777 permanece fuera del control de la Fundación debido a los desafíos de contención, los riesgos involucrados, y el hecho de que SCP-10777 está trabajando activamente para contener un número desconocido de objetos SCP, muchos de los cuales son clase Euclid o Keter. Descripción: el objeto parece ser una mujer de ascendencia asiática, es calva y viste túnicas de monje. Es la actual líder del grupo de interés, Maestros de las Artes Místicas. Ella es la actual propietaria de Gema del Tiempo. Se desconoce toda la gama de sus habilidades, pero se la califica como muy peligrosa y no se debe subestimar. Si es necesario, se redacta la forma de contactarla. Esperaba que a The Ancient One no le importara cómo la describió en esta entrada, pero sabía muy poco sobre ella y preferiría no escribir algo de lo que no estuviera seguro.
Mantuvo algunas cosas ocultas sobre ella ya que era muy peligrosa y no quería tener que lidiar con ella cuando todavía era un mortal común y corriente. Habiendo hecho eso y prácticamente tratado completamente con el nuevo SCP que había convocado, este mes se encontró con mucho tiempo libre. Tiempo libre que dedicaría a lidiar con algunas tramas maravillosas si pudiera. Uno de ellos solo le exigía que pusiera sus manos en un archivo SHIELD ultrasecreto, algo que pensó que tenía posibilidades de hacer. Está bien, agente, siéntame orgulloso y consígame este archivo sin alertar a Fury. Alex dijo en voz baja mientras daba luz verde a la misión y daba el visto bueno a los recursos solicitados. Había pasado una semana desde que Alex decidió dar luz verde a la misión de obtener el expediente del proyecto Titan y, finalmente, lo consiguió. Tuvo que admitir que seguramente fue una lectura interesante. Quedó muy impresionado con cómo SHIELD había estudiado SCP-10254. Aún así, le gustaría pensar que su fundación habría hecho un mejor trabajo. No es que le impidiera anotar los nombres de los responsables del proyecto como posibles reclutas para la fundación. Poner sus manos en este maldito archivo tampoco había sido fácil, y todavía luchaba con el hecho de que de 100.000 agentes encubiertos, solo tenía 3 en SHIELD/Hydra. Poco a poco se dio cuenta de lo pequeña que era realmente una parte del poder total de la fundación. Claro, tenía agentes en todas partes, pero ¿de qué servía ese agente aleatorio en el control de animales en Texas? Sí, bastante inútil, al menos por ahora. Necesito más mano de obra. Y para eso necesito más dinero. Oh, Dios no lo quiera, más SCP. Joder, pensé que los alrededor de 160.000 empleados serían muchos, pero es una gota en un balde en comparación con lo que necesito. Aún así, esa gota todavía necesita más dinero del que uno podría creer. Alex suspiró mientras poco a poco estaba aceptando cuán verdaderamente masiva era la fundación y cuán monstruosa era la tarea que la dirigía. El mayor problema va a ser el dinero. Si consigo una base o dos cada mes, al menos no podría quedarme totalmente hambriento de personal. Pero el dinero para apoyar a ese personal se quedará corto rápidamente. Su mayor problema fue que, si bien tenía dinero de sobra, tenía que usarlo de maneras que no se podían rastrear. Lo que significaba que todo lo que necesitaba comprar era mucho más caro de lo que debería haber sido. Incluso se había sentido tentado a comprobar la cuenta bancaria de O5-1, y vaya, eso había sido una sorpresa. Sin embargo, debido a que su sistema estaba jugando con él, se mostró reacio a utilizar esos fondos. Los agentes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos todavía tuvieron que recibir fondos adicionales para sobornar a otros y mantener bajo control las cosas sobre el SCP-787. El costo de mantener contenido ese SCP se estaba volviendo tremendamente caro debido a la presencia de SHIELD. Sin mencionar las primeras oleadas de sobornos que pagó mientras trabajaba activamente para contenerlo. Afortunadamente, tenía sus conocimientos futuros para trabajar e invertir en algunos negocios legítimos que sabía que funcionarían bien del lado de sus fuentes de ingresos ilegales. Por ahora, tengo que esperar a que despegue el complot de Iron Man para poder ganar dinero fácil con la caída de las acciones de Stark, luego, aún más, jugando también en la segunda caída y subiendo. Sacudiendo la cabeza, Alex se levantó, tomó tanto el archivo como la pequeña caja al lado y entró en la bóveda de contención secreta de sitio 001. Allí, colocó el archivo dentro de SCP-216 y colocó la caja dentro del casillero con la etiqueta SCP-005 antes de regresar a la superficie. Muy bien, comencemos con esta reunión, con el estado actual de alerta máxima y la necesidad de volver a contenerlo todo una vez más. Vamos a necesitar más fondos. Lo que significa que necesitamos aumentar la escala de la familia Ritchie para poder extraer más dinero para proyectos más importantes. Alex dijo al entrar a una sala de reuniones llena de algunos de sus subordinados de confianza que supervisaban los tratos más cotidianos de la mafia Ritchie y al mismo tiempo eran personal de la fundación. Sí, maestro Ritchie,
he estado siguiendo su orden de conseguir una reunión con el mandarín, aunque todavía no he tenido éxito en ese deseo. Ya es bastante difícil para las personas dentro de los 10 anillos conocerlo, y mucho menos para los forasteros como nosotros. Naturalmente, la familia Ritchie no es alguien que pueda ser ignorado, ni siquiera por él. Así que espero que tengamos nuestra reunión dentro de un mes. El primero en denunciar fue un anciano de cabello gris y una gran cicatriz en el rostro. Puede que sea mayor, pero su traje ajustado no hizo ningún esfuerzo por ocultar su cuerpo impresionante y robusto. El siguiente en hablar fue un hombre más joven con una buena perilla. He tenido más éxito en mi esfuerzo, señor. Ya reservé una reunión con Obadiah Stane para este jueves. En cuanto a Fisk, estará listo para recibirte cuando así lo desees. Ulysses Claue fue bastante más difícil, pero aceptó cuando le informé que viajaría para recibirlo en persona. Esa reunión está prevista para el próximo viernes. Alex asintió satisfecho mientras escuchaba el informe, mientras que le hubiera gustado hablar con SCP-100 antes que Stane. Sabía muy bien que había sido un deseo improbable. ¿Y qué pasa con el reclutamiento? También estamos avanzando en ese frente, jefe. Aunque no irá tan rápido como nos hubiera gustado. El mundo es actualmente un lugar caótico con los 10 anillos y otras organizaciones similares trabajando duro en el reclutamiento de los suyos propios. Aún así, espero que podamos aumentar el ritmo lo suficientemente pronto. Otro hombre se acercó para informar sobre su pregunta. Bueno, con suerte, Stane y Ulises compensarán nuestro actual déficit de armas. En cuanto a las finanzas, somos estables, aunque espero que estas nuevas empresas produzcan rápidamente retornos sustanciales. Comentó Alex con una casualidad que contradecía la escala de la operación ilícita que estaba discutiendo. Eso no debería llevar mucho tiempo, con las nuevas rutas marítimas que estamos abriendo, deberíamos poder aumentar los beneficios en los círculos del narcotráfico en al menos un 20%. Y ese negocio siempre está aumentando su valor por sí solo. Dijo un hombre rubio con una sonrisa en el rostro en respuesta al último comentario de Alex. Me temo que no puedo prometer el mismo aumento en el negocio del lavado de dinero. Ya estamos a cargo de la oferta, por lo que la única manera de aumentar las ganancias es si aumentamos nuestro recorte, lo cual desaconsejaría, o si aumenta la demanda. Una mujer explosiva dijo a continuación encogiéndose de hombros impotente. Si aspiramos a una ampliación significativa más allá de eso, significaría adquirir más participación de mercado, lo que implica un derramamiento de sangre y gastos considerables, comentó un hombre delgado de mediana edad. Su tono indica el peso de tal decisión. El resto de la mesa asintió de acuerdo. Por ahora pospondremos la adquisición de más mercado. Si mi trato con Demandarín funciona, deberíamos poder apoderarnos de gran parte del mercado de los 10 anillos o incluso incorporar capítulos enteros de ellos a nuestro propio redil. También existe la posibilidad de que mi trato con él cause daño a la mano, así que prepárate para reaccionar ante eso. Alex dijo mientras comenzaba a concluir la reunión. Después de todo, esta reunión fue de poca importancia, todo lo que escuchó aquí también podría haberlo leído de un informe. La única razón por la que organizó esta reunión fue para probar la experiencia del padrino. Al retirarse a su lugar favorito junto a la piscina, Alex buscó las noticias del día en su teléfono. La historia del hijo secreto de Tony Stark había desaparecido de los titulares y ahora ocupa solo la mitad de la página 3 del periódico de la mañana. En su aplicación de noticias, había desaparecido por completo de los titulares. Parece que tu fama no tiene tanto peso sin el traje, Tony. Alex reflexionó, inclinándose hacia atrás para disfrutar de un momento de relajación, contemplando su rivalidad un tanto juguetona con Stark.